Mayo de 1942, Atlántico Norte. Primeras luces sobre la ruta hacia Murmansk. A unos 1,200 pies por encima de la columna gris del convoy, un Hawker Sea Hurricane temblaba dentro de una capa de aire helado, mientras la aguja de combustible quedaba ya entre dos marcas que no perdonaban ningún desvío. Debajo, los mercantes abrían surcos cortos en un mar duro y negro. A estribor, un destructor soltaba una cortina de humo intermitente. Al frente, casi pegados al horizonte, varios puntos oscuros crecían con una forma que ningún vigía confundía. Eran bombarderos entrando por la proa del convoy. El piloto británico llevaba los guantes húmedos dentro de la cabina, la máscara de oxígeno colgando sin uso a esa altura, el arnés clavado en los hombros y la mano izquierda sobre la palanca de gases como si pudiera exprimirle al motor Merlin 1 minuto más del que los mecánicos le habían prometido. Quedaban minutos, no distancia. 1. Quizá 2 intentos antes de que aquellas siluetas alcanzaran la línea de mercantes. Y sin embargo, lo menos lógico fue exactamente lo que eligió. En vez de esperar apoyo, picó solo hacia el primer grupo, de frente, antes de que nadie sobre los barcos pudiera creer que ese caza pequeño y ya tenido por superado iba a meterse en medio de todo. La situación venía formándose desde varias horas antes. Cuando la cubierta del portaaviones de escolta todavía estaba húmeda por una llovizna helada y la noche no había terminado de retirarse del mar. Poco después de las 3, con el reloj del puesto de vuelo iluminado por una lámpara cubierta, el convoy seguía rumbo al noreste en una formación rígida nacida para resistir submarinos, minas y ataques aéreos. Eran mercantes cargados con combustible, cajas de munición repuestas, camiones desmontados, alimentos enlatados y piezas mecánicas destinadas al frente soviético. Cada uno tenía una tarea simple de escribir y difícil de cumplir: mantener el rumbo, conservar la formación y sobrevivir el tiempo suficiente para que la carga llegara al otro lado del mar. El portaaviones, casi escondido dentro de la pantalla de escolta, no era uno de los grandes buques de flota. Su cubierta angosta, su pequeña isla y sus antenas batidas por el viento hablaban más de necesidad que de prestigio. Aún así, en ese tipo de ruta podía ser la diferencia entre recibir un ataque con defensa aérea o quedar solo con los cañones de los barcos. En proa esperaba el Sea Hurricane del piloto, amarrado con calzos y cadenas. Las luces de inspección dejaban ver el plexiglas salpicado de sal, las cajas de munición abiertas y a un mecánico pasando la mano por el borde de ataque para comprobar si el hielo había reaparecido. El avión no era nuevo ni impecable. El fuselaje mostraba remiendos de pintura despareja y pequeñas marcas de corrosión donde el ambiente marino castigaba más. En el panel de instrumentos, el altímetro, el indicador de velocidad, el compás, el manómetro de aceite y el horizonte artificial no eran simples lecturas. En esa ruta cada aguja podía definir si la patrulla terminaba sobre cubierta o en el agua. La palanca de mezcla, la palanca de paso de hélice, los magnetos, la radio, la leva del tren de aterrizaje y los interruptores de armas eran decisiones convertidas en metal. El Sea Hurricane, adaptación naval de un caza ya conocido, había ganado gancho de apontaje y refuerzos, pero no había ganado admiración unánime. Para algunos, frente a aparatos más nuevos, seguía siendo una solución provisional. Demasiado pequeño de autonomía, demasiado limitado para un mar tan hostil. Sabía que el motor Merlin respondía bien si la mezcla se vigilaba y que las 8 Browning servían de verdad solo a distancia corta. Sobre todo sabía algo que importaba más que cualquier comparación de oficina. Cada minuto fuera de la cubierta era combustible restado al regreso. Por eso la aguja de combustible, iluminada tenuemente en verde, era el ancla real de toda la salida. Antes de las 4, el trabajo alrededor del aparato se volvió una secuencia rápida y casi muda. Un armero abrió los paneles de acceso del ala y revisó la alimentación de las Browning. Otro aseguró las cintas de munición tirando de ellas con guantes duros para comprobar que corrían sin engancharse. Un mecánico drenó un poco de combustible por la toma inferior para verificar que no hubiera agua en la línea. Otro palpó los conductos hidráulicos del tren y limpió una gota para olerla. Cerca del morro, una linterna recorrió los escapes, el capó y las abrazaderas del motor. El jefe de mantenimiento consultó una libreta con la nota de la salida anterior. Presión de aceite normal, ligera vibración en potencia alta, radio ajustada, frenos aceptables. Más atrás, marineros retiraban calzos,
tensaban amarras en otros aparatos y luchaban con la lona de una caja de herramientas que el viento quería llevarse. A las 4:20 llegó el parte de la isla. No había un contacto inmediato encima del convoy. Pero las condiciones favorecían una aproximación enemiga a media mañana. La orden fue clara: mantener una patrulla sobre la columna principal, relevar cuando fuera posible, conservar al menos un caza cerca de los mercantes y no perseguir demasiado lejos ningún contacto aislado. La misión no consistía en buscar derribos. Consistía en romper un ataque antes de que éste pudiera asentarse sobre los barcos. Poco después de las 5, mientras seguía oscuro hacia el oeste y una claridad baja nacía por el este, el piloto subió por el costado del fuselaje, hundió una bota en el escalón y se acomodó en el asiento. El mecánico ajustó por última vez el arnés y conectó el intercom. El tablero tomó vida. Magnetos, mezcla rica, bomba, cebado. El Merlin tosió, lanzó humo gris y prendió con una sacudida que recorrió la célula entera. El piloto comprobó presión de aceite, recorrido de mandos, frenos, radio y armamento. La cubierta subía y bajaba en un ritmo que no concedía margen estético. Cuando el portaaviones apuntó lo mejor posible contra el viento, las señales comenzaron. El despegue, a las 5:13, fue el tipo de maniobra sin elegancia que exigían los buques pequeños en mar pesado. El Sea Hurricane corrió por la cubierta húmeda mientras la proa se hundía y luego subía. Durante un segundo pareció arrastrar demasiado peso y muy poco espacio. Después soltó la cubierta, cayó apenas con las ruedas ya recogidas, encontró sustentación y se separó del buque. El piloto corrigió con pie derecho, dejó que la velocidad creciera, recogió flaps con cuidado y ascendió sin exigir más de la cuenta en un aire frío cargado de sal. Debajo quedó el convoy, compacto desde arriba y frágil desde cada puente. Las primeras 2 horas fueron un trabajo de vigilancia. Después de medianoche nadie había dormido bien en los barcos y al amanecer la fatiga seguía ahí. Sobre el convoy, el piloto alternó alturas, inclinó el avión a uno y otro lado, verificó la brújula con referencias dadas por radio y mantuvo la vista fija en el horizonte quebrado, entre nubes bajas y reflejos engañosos. A las 6:10 oyó que otro caza se alejaba temporalmente para revisar un contacto dudoso. A las 6:35 el viento empeoró. A las 7 el cielo seguía hostil, nubes rotas, luz dura, espacios de sombra donde un atacante podía desaparecer hasta el último minuto. A las 7:17 apareció la primera mala noticia. Un mensaje corto desde el portaaviones avisó que uno de los cazas previstos para relevo tenía problemas en el arranque y que el otro había sido desviado por una alerta más lejana. En lenguaje de despacho aquello era apenas una demora. En lenguaje real significaba que, durante una ventana peligrosa, el Sea Hurricane quedaría como la única defensa aérea inmediata sobre el centro del convoy. El piloto acusó recibo y volvió a mirar la aguja de combustible. Todavía no estaba en zona crítica, pero el margen visible ya parecía una cuenta regresiva privada. A las 7:48 llegó el aviso de vigías. Aeronaves avistadas muy bajas por la proa, aproximación probable de bombarderos. La confirmación se repitió desde otro escolta con rumbo más preciso. El piloto giró hacia adelante de la columna y empezó a descender. Quería velocidad, no altura, para el primer contacto. Mientras bajaba distinguió por fin varias siluetas bimotores aprovechando nubes y distancia. No hacía falta que fueran muchas. Bastaba con que una tripulación colocara bien su carga sobre un mercante con municiones o combustible. Un solo impacto podía abrir una brecha, obligar a maniobrar, romper la formación y dejar al convoy más vulnerable para un segundo golpe. En ese momento se abrió el punto de decisión. Podía mantenerse alto y confiar en que la mera presencia del caza, sumada al fuego de los barcos, bastara para desordenar la aproximación. Podía intentar una entrada lateral por cola cuando los bombarderos iniciaran la carrera, con menos exposición frontal pero cediéndoles tiempo. O podía meterse de frente antes de que estabilizaran el ataque, obligándolos a dividir atención entre sus blancos y una amenaza que se les venía encima. La primera opción conservaba combustible pero regalaba iniciativa. La segunda era más ortodoxa, aunque llegaba tarde si los enemigos ya tenían la línea de los barcos. La tercera era la más peligrosa, acercarse a corta distancia contra aparatos que también disparaban con muy poco margen para error sobre un mar helado. Eligió la tercera por una razón simple. Si esperaba, entrarían juntos. Si golpeaba primero, aunque no derribara ninguno,
Podía forzarlos a perder orden justo en el instante en que más dependían de él. Empujó la palanca, bajó aún más el morro y sintió cómo el Merlin se estiraba con una vibración áspera. El altímetro cayó. 800 pies, 600, 400. La humedad salada golpeó el plexiglas. Las siluetas crecieron hasta mostrar morros acristalados, alas cargadas y destellos de hélice. 1, 2, 5 segundos para abrir fuego, calculó al ver la velocidad de cierre. No disparó pronto. Esperó. La mira se llenó con la forma del bombardero de cabeza. En el último instante vio el pequeño movimiento de corrección del piloto enemigo tratando de fijar la carrera sobre el convoy. Las Browning abrieron a corta distancia con una sacudida seca. Las vainas salieron disparadas. El olor de pólvora y aceite caliente llenó la cabina. El fuego coció el ala y el morro del bombardero líder. Hubo humo primero y luego un cambio brusco de actitud. El aparato perdió estabilidad, bajó la nariz y empezó a hundirse hacia un costado. No explotó de manera limpia ni se desintegró. Simplemente dejó de sostener la carrera exacta que necesitaba. Eso bastó. El segundo bombardero se abrió. Otro soltó demasiado pronto. Un cuarto vaciló al ver pasar el caza casi por el centro del grupo. El Sea Hurricane cruzó entre trazadoras y salió del otro lado con el motor intacto, aunque con golpes secos en el fuselaje que sonaron como martillazos sobre chapa delgada. A las 7:52 el convoy respondió. Las piezas ligeras ya disparaban desde varios barcos y los estallidos negros de la artillería pesada cerraban aire alrededor de los atacantes. El piloto trepó apenas, giró fuerte a estribor y miró combustible. Menos margen, mucho menos. No había tiempo para seguir al bombardero dañado ni para celebrar nada. Otros seguían allí y el peor error posible consistía en quedarse detrás de uno mientras otro alineaba un mercante sin oposición. La segunda pasada fue distinta. En vez de perseguir un blanco aislado, se colocó sobre la columna del convoy y cruzó de popa a proa en un perfil rápido, visible, obligando a los bombarderos a recalcular. Por un momento la función del caza fue ser amenaza móvil más que tirador perfecto. Pasó tan bajo sobre un carguero que distinguió cajas amarradas en cubierta, a dos marineros agachados junto a una Oerlikon y una bengala preparada en la mano de un señalero. El humo de un disparo antiaéreo le cruzó por delante del parabrisas. La radio crepitó con mensajes fragmentados. Rumbo, altura estimada, advertencias incompletas. Ninguna de esas voces tenía tiempo para hablar mucho. Uno de los bombarderos intentó entrar por Beaver aprovechando el ruido y la distracción del primer choque. El piloto lo vio casi al mismo tiempo que un destructor lo marcaba con sus trazadoras. Volvió a girar con el ala cargada, sintiendo cómo el avión perdía un poco de fineza en cada corrección brusca. No era un caza pensado para un duelo prolongado en ese aire. Era una herramienta de respuesta corta. Se dejó caer detrás del atacante, calculó adelanto y disparó una ráfaga breve, no tanto para derribarlo como para empujarlo a soltar sin puntería. Funcionó. La carga cayó al agua levantando dos columnas blancas lejos de la línea de mercantes. El bombardero siguió bajo y rápido, pero ya sin una entrada limpia. A las 7:56 llegó el siguiente golpe. Algo pegó en el ala izquierda con un sonido seco y rasgado, varias veces seguidas. El avión vibró distinto. No perdió control de inmediato, pero la sensación en la mano y en el pie cambió. El piloto miró de reojo. Había perforaciones en el revestimiento y una franja deshilachada hacia la zona externa del ala, donde la metralla o varias balas habían abierto metal y tela. No podía detenerse a estudiar. Compensó con mando. Verificó que la respuesta siguiera siendo utilizable y evitó tirar demasiado de la palanca. Un ala dañada en ese frío podía aguantar unos minutos más o fallar en la siguiente carga fuerte. Ese daño estrechó toda la geometría de la misión. Más maniobra significaba más esfuerzo sobre el ala tocada. Más tiempo sobre el convoy significaba menos combustible para encontrar y recuperar en el portaaviones. A las 7:58, cuando los bombarderos parecieron abrirse para reorganizarse fuera del alcance inmediato de algunos barcos, el piloto tuvo otra elección difícil: regresar mientras todavía podía hacerlo con un patrón relativamente limpio, o sostener un poco más la cobertura con la esperanza de que el resto del grupo enemigo se convenciera de buscar un blanco más fácil. La decisión no tuvo nada de heroísmo abstracto. Si se iba entonces, dejaba una ventana abierta. Si se quedaba demasiado,
Quizá no volvería al buque y el convoy perdería igualmente un caza sin haber ganado tiempo suficiente. Eligió una permanencia corta y agresiva, no más un combate largo, sino 2 pasadas adicionales sobre la cabeza de la formación para fijar en los atacantes la idea de que la ruta seguía protegida. En la primera, a las 8 en punto, cruzó por delante del mercante de cabeza y soltó una ráfaga larga hacia un bombardero que amagaba entrar en descenso. No pudo saber si lo tocó de lleno. Lo importante fue que el aparato rompió rumbo y subió desordenado. En la segunda, un minuto después, mostró otra vez el caza por el sector contrario, como si hubiera más cobertura de la que en realidad existía. Desde abajo, para cualquier atacante bajo presión, aquella velocidad y esos cambios de dirección podían sugerir más de un defensor. El efecto fue menos vistoso que útil. Los bombarderos, ya sin entrada limpia y con fuego antiaéreo creciente desde los barcos, comenzaron a dispersarse. No huyeron todos a la vez ni en un caos teatral. Algunos se alejaron en parejas, otros soltaron lejos, otros simplemente dejaron pasar la ocasión y se marcharon con el ataque arruinado. Para el convoy eso bastaba. Mantener el rumbo era ganar. No detener la columna, no romperla y no dejar un hueco de barcos ardiendo en medio de la formación era el verdadero éxito de esa mañana. Entonces apareció el problema del regreso con toda su crudeza. A las 8:03. El piloto encontró la aguja de combustible donde no quería verla. El remanente ya no permitía improvisaciones. La radio seguía con ruido intermitente. La cubierta del portaaviones, pequeña incluso en buen tiempo, estaría moviéndose peor ahora que al amanecer. Además, el ala izquierda dañada convertía cada corrección de aproximación en una apuesta. El mar debajo no ofrecía una segunda oportunidad. Un amerizaje en esas aguas, aun sobreviviendo al impacto, equivalía casi siempre a un reloj demasiado corto. Giró hacia la posición estimada del portaaviones, siguiendo rumbo y referencias del convoy. Durante unos segundos no vio más que mar, humo lejano y nubes rotas. Luego apareció el grupo de escolta como una línea irregular de puntos grises. La radio logró una comunicación quebrada. Desde la isla le transmitieron viento sobre cubierta y orden de recuperación inmediata. No había alternativa. El regreso exigió otro tipo de disciplina. Redujo potencia con cuidado para no castigar un motor que venía al límite, corrigió mezcla, comprobó temperatura de aceite y evitó cualquier maniobra brusca. El ala izquierda seguía respondiendo, pero pedía manos finas. A las 8:10 estaba ya en patrón visual del buque. Pudo ver marineros corriendo para despejar la cubierta, la barrera de detención preparada, al oficial de apontaje haciendo señales con sus paletas. El portaaviones cabeceaba. El espacio útil parecía ridículo. Una parte de la mente del piloto seguía trabajando como en combate. Posición del buque, velocidad relativa, ráfagas, ángulo de descenso, gancho abajo, flaps, tren. Otra parte solo repetía la cuenta inversa del combustible. Menos de lo deseado, menos de lo cómodo, menos de lo correcto. En la aproximación final, el avión tendió a caer un poco hacia el ala dañada. El piloto sostuvo con pierna y mando, evitando sobrecorregir. El motor respondió con una tos leve cuando volvió a tocar gases. La cubierta subió en el instante menos conveniente. El Sea Hurricane cruzó el umbral demasiado rápido para la calma y demasiado lento para el gusto de cualquiera. Tocó con fuerza, rebotó apenas, volvió a asentarse y el gancho atrapó un cable con un tirón brutal que lanzó el torso del piloto contra el arnés. El avión se detuvo torcido, a poca distancia de la barrera. Durante un segundo solo hubo vapor de respiración dentro de la cabina. Motor bajando de vueltas y el olor caliente de metal exigido. Los marineros llegaron con calzos y extintor. Al abrir la cabina, el aire salado entró como una bofetada. El piloto bajó por su propio pie, todavía con la sensación retrasada de quien sigue en el aire. Señaló primero el ala izquierda. El jefe de mantenimiento la miró y mandó traer la escalera. Había impactos claros en el revestimiento, desgarros en la zona media y marcas de fragmentos cerca del borde de ataque. Uno de los mecánicos pasó la mano cerca de los agujeros, no para dramatizar, sino para leerlos. El metal doblado hacia adentro y los puntos de salida decían de dónde habían venido y cuánto más cerca pudo estar el final. A las 8:26 comenzó el otro montaje, el silencioso, el que rara vez aparecía en los comunicados. El avión fue llevado a posición de revisión. Un mecánico retiró paneles, otro inspeccionó la raíz del ala.
Un tercero buscó daños en líneas de combustible y cableado hidráulico. Se abrió una caja de herramientas, se extendió una manta para dejar piezas sin perderlas, se anotaron números de impactos, se midieron rasgaduras. La radio del portaaviones transmitía fragmentos del panorama general. No se confirmaban pérdidas graves en el convoy por ese ataque. Al menos una bomba había caído lejos. La formación seguía cerrada, se esperaba otro contacto más tarde. Todo eso convertía la salida del Sea Hurricane en algo concreto, tiempo comprado. El oficial de inteligencia quiso hablar con el piloto de inmediato, pero el jefe de mantenimiento lo interrumpió primero con una libreta grasienta en la mano. Quería saber en qué momento había notado el golpe principal, si la respuesta de alerones cambió de forma súbita o gradual, si el motor había tragado fragmentos, si hubo caída de presión, si las armas se trabaron en alguna ráfaga. Las preguntas no buscaban adornar el episodio, buscaban mantener vivo al siguiente piloto. El británico respondió con frases cortas. Primer impacto serio durante la segunda o tercera pasada, cerca de las 7:56. Vibración leve después, control todavía aceptable, sin caída anormal de aceite, fuego de armas correcto, motor limpio hasta la recuperación. Todo quedó anotado junto al número del aparato y la hora aproximada del aterrizaje. Más tarde, en el informe operativo, el combate ocuparía pocas líneas comparado con el tamaño del mar y la rutina de un convoy entero. Se registraría la aparición de varios bombarderos enemigos, la interceptación por un solo caza embarcado, la dispersión del ataque y el regreso del aparato con daños en el ala izquierda, observados luego por mantenimiento. Quizá alguien añadiera una nota sobre un bombardero visto perdiendo altura tras una pasada frontal. Quizá otro oficial usara una fórmula todavía más seca, ataque desorganizado. Convoy sin alterar rumbo, sin evidencia inmediata de impacto directo sobre la columna principal. Esa era la manera en que la guerra administrativa comprimía hechos humanos hasta volverlos casi líneas de inventario. En la cubierta y en los puentes, la impresión había sido otra. Los vigías habían visto un caza único atravesar la ruta de los bombarderos cuando no había nadie más cerca. Los artilleros habían seguido su silueta pequeña, a veces tan baja sobre los mástiles que parecía formar parte del propio convoy. En otro contexto, con mejores aparatos disponibles y mejores radios, ese Sea Hurricane habría seguido siendo descrito como un modelo provisional. En esa mañana específica, su valor no vino de derrotar una fuerza entera por sí mismo ni de realizar algo imposible. Vino de cumplir una función precisa en el único minuto en que importaba: meterse entre los bombarderos y los mercantes antes de que la carrera de ataque quedara estabilizada. La revisión del aparato mostró además una consecuencia menos visible. Algunos fragmentos habían quedado a distancia inquietante de una línea de combustible y de zonas estructurales que, de haber sido cortadas, habrían cambiado el regreso por un descenso al agua. Esa constatación alteró comentarios y prioridades dentro del portaaviones. La siguiente patrulla sería equipada con mayor atención a la radio, a los tiempos de relevo y al estado de cada cinta de munición. El oficial de vuelo insistiría más en no dejar una ventana con un solo caza sobre el centro del convoy si podía evitarlo. La guerra rara vez ofrecía lecciones nuevas. Cobraba por recordar las viejas. Cerca del mediodía, con la luz ya más blanca que dorada y el convoy todavía avanzando hacia el este, el piloto pasó otra vez junto a su avión. El ala izquierda tenía marcas de tiza junto a los parches provisionales y el borde de algunos impactos seguía desnudo, brillante. El Sea Hurricane no parecía un héroe. Parecía una máquina cansada que había sido usada exactamente para aquello que podía hacer. Y eso, en el Atlántico Norte de 1942, ya era bastante. Pero había una lógica estratégica imposible de ignorar. Si esos convoyes llegaban, sostenían un frente. Si se rompían, las consecuencias se medían en retrasos, escasez y hombres peleando con menos. La salida quedó suspendida entre dos escalas de memoria. Fue también la de un Sea Hurricane que volvió con impactos registrados, munición gastada, combustible casi agotado y suficiente integridad para tocar cubierta. Ninguna de esas dos capas bastaba sola. El hombre sin la máquina llegaba tarde. La máquina sin la decisión también. El legado fue silencioso, que era la forma más común del legado en los convoyes al Ártico. No demostraba que un avión superado fuera mágico. Demostraba algo más útil que, bajo las condiciones correctas y con una decisión tomada en el segundo adecuado, una herramienta subestimada podía producir un efecto operativo mayor que el esperado.
El Sea Hurricane no defendió el convoy por fuerza bruta ni por superioridad técnica. Lo defendió porque llegó primero al punto de quiebre y obligó al enemigo a perder orden en el peor instante posible. Cuando la jornada quedó atrás, permanecieron las pruebas concretas, el parte de mantenimiento con impactos en el ala izquierda, la anotación de tiempos aproximados en el registro de vuelo, los reportes de bombas cayendo fuera de línea, la continuidad del rumbo del convoy hacia Murmansk. Esos elementos componían un cierre más fiable que cualquier frase grandilocuente. El piloto había regresado vivo, la misión defensiva se había cumplido de forma suficiente, el convoy no se había desordenado, los bombarderos no habían obtenido una carrera limpia sobre la columna principal. Y un caza naval pequeño, al que muchos miraban con reserva por su edad y sus límites, había demostrado en combate exactamente lo que valía cuando el margen se reducía a minutos. Para historias reales de aviación de la Segunda Guerra Mundial, contadas con esta misma sobriedad, conviene suscribirse y seguir el canal.